Voy a comenzar a predicar algunas cosas diferentes para que tú estés atento, y quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Vamos a empezar a hablar hoy temas doctrinales. La doctrina es importante. Di conmigo, la doctrina es importante. Yo te puedo predicar y puedo tocar otros temas llamativos, pero ¿sabes? La doctrina es importante para nuestro crecimiento espiritual y para tener bien el fundamento. La doctrina es buena. Y yo sé que a veces la doctrina es como que un poquito cansada, porque es enseñar y es ver bien el versículo. No es como una predicación. ¿Estás conmigo? No es como una predicación. Así que yo te voy a pedir que te mantengas atento, ¿sí? Si ves que alguien se está durmiendo, los servidores, pues agarre un balde de agua y se lo echa. No se crea. No, pero no se me duerma. Anote. Yo recomiendo tráigase una libretita, mire, una libretita, y anote, porque hoy vamos a hablar el tema de la justificación. Diga conmigo, la justificación. Este tema es importante para entender no solamente lo que Cristo, que nos perdonó en la cruz del Calvario, sino para entender el proceso hacia dónde nos lleva el Señor. Muchos llegan a Cristo y entienden: Jesús murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Ya tenemos la vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Muchos, yo en algunos años que tengo ya sirviendo al Señor, me he dado cuenta que muchos ya no avanzan más de eso. Y sabes, la Biblia habla acerca de la justificación. Primero es la redención, ¿verdad? Pero yo me brinqué esa parte, lo vamos a tocar solamente en un punto. Pero es redención, justificación, adopción, regeneración, y todo eso viene en la Biblia. Y eso nos va a enseñar hacia dónde vamos como creyentes. La doctrina para eso es, para afirmar nuestros corazones. Amén. De acuerdo a la palabra. Así que ve conmigo, por favor. Vamos a comenzar esta enseñanza. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a tomar como base este versículo. Entonces yo te recomiendo de verdad que cada jueves que vengas puedas traer una libreta, porque esto te va a ayudar mucho en tu vida. Y bueno, a los que están conectados les invitamos a que puedan venir y congregarse también con nosotros los martes y los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. No hay que olvidar la recomendación del apóstol Pablo: no dejéis como algunos dice tienen por costumbre. Así que los que están conectados, si por alguna razón importante, no estás acá, lo entendemos, trabajo, alguna situación familiar, pero si tú tienes la oportunidad, aquí serás bienvenido. Decimos amén. Todo el que aquí viene será bienvenido y también será bendecido. Muy bien, dice Romanos 5. ¿Cuántos ya están listos para aprender? Vamos a leer solamente el versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Y dice, lo leemos todos juntos: 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que lo menciones tú. Vamos, decláralo. Una vez más, porque ahorita lo vas a declarar, pero sin el versículo en la pantalla. A ver. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, quita el versículo. A ver, 1, 2, no hagas trampa, no hagas trampa, no saques el acordeón. A ver, todos vamos a declararlo. 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Date un aplauso tú, por favor. Ese aplauso es para ti. Lo hiciste muy bien. La doctrina de la justificación. Ahora sí, ponme el versículo. Y dice justificados. Esa parte es importante entender. Déjame decirte algo a modo de introducción. Todos nosotros necesitamos primeramente reconocer que somos pecadores. Cuando nacemos bajo una condición de pecado.
una condición, una naturaleza separada de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados, así lo dice la Biblia. A veces creemos que por el hecho de pensar en Dios, por el hecho de tener cierto conocimiento de Dios, inclusive a veces creemos que por crecer en un hogar cristiano, ya eso nos da a nosotros, ¿verdad? ¿Qué podría ser? La palabra se me fue. Que ya tenemos ese derecho, por decirlo así, ¿verdad? De ser hijos de Dios. Y no. Todo ser humano, lo primero que necesita es mirar a la cruz de Cristo. Todo ser humano. ¿Por qué? Porque sin Cristo estamos separados de Dios. La Biblia dice que somos ajenos a los pactos de Dios. Ajenos. Es decir, no tenemos acceso, ni siquiera que entendemos nada. Somos ajenos a los pactos de Dios. Pero sabes, la Biblia dice que Cristo vino a reconciliarnos por medio de su sacrificio. Cristo es el centro del mensaje. Todo comienza con Cristo, no con la religión, sino con Cristo. Y tenemos que darle un cambio a nuestra forma de pensar en relación a la vida cristiana. Nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos en Cristo. Levanta tu mano y di: mi vida está centrada en Cristo. Entonces todo hombre es pecador y está separado de Dios y necesita primeramente llegar a la cruz. Hace ratito hablaba yo con el pastor Alex y no sé qué estábamos platicando, no recuerdo bien, pero salió el tema de: hay muchos que creen que conocen a Dios o que tienen esa entrada al Padre, pero sin ir a la cruz. Y no se puede. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de quién. ¿Por medio de quién? Recuerda, yo quiero poner esta base: todo hombre está separado. Todo hombre, sin importar tu cultura, tu nacionalidad, nada de eso, tu color de piel, tu lenguaje, todo hombre sin Cristo está separado de Dios. Es solamente cuando es alumbrado por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. La religión no salva. La religión no tiene poder para transformar. La religión no tiene poder para restaurar al ser humano. Solamente el sacrificio de Jesús. Escúchame bien, ni la religión tiene poder para perdonar pecados, pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario puede perdonar nuestros pecados, puede sepultar nuestras maldades, dice la Escritura. Solamente la sangre de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces vivimos engañados y creemos que por conocer a Dios decimos: pues sí, yo conozco a Dios. Claro, pero el tener el acceso y la reconciliación es diferente. Entonces tenemos que empezar en la cruz. ¿Sabes cuál es uno de los problemas en estos tiempos? Que a la gente la traemos aquí para que Dios le sane. A la gente la traemos para que Dios le ayude en su problema. A la gente la traemos por todas esas tipos de situaciones, pero ese no es el propósito correcto. El propósito correcto es traer a la gente para que tenga el encuentro con Jesús el Salvador. Porque si no, ¿qué pasa? Muchos llegan a Cristo o vienen a la iglesia por su necesidad o lo que sea, pero una vez que se suple la necesidad o se arregle el problema, se separan, ya no vuelven a seguir a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que mirar la cruz como el punto de partida para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús en la cruz nos dio la entrada al Padre. Ahí en la cruz del Calvario dice la Biblia que el velo en el templo que separaba, ¿verdad?, de lo que era el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, se rompió, se rasgó el velo de arriba. ¿De arriba? Si lo has leído en la Biblia, en los evangelios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo se rasga de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no se rasgó de abajo hacia arriba?
¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque la salvación no tiene que ver con nada de la tierra. La salvación tiene que ver con las cosas celestiales. Fue la obra celestial. Yo no puedo ser salvo por mis obras. Yo soy salvo por la gracia, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Cristo, di conmigo Cristo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, a través de la obra redentora, aquí va el punto número 1. A través de la obra redentora, Él nos da una nueva vida. Yo pensé que ibas a decir amén. Él me da una nueva. ¿En dónde? En la cruz. Ahí se nos perdonan los pecados. Ahí es donde nosotros nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Di conmigo, nuevo nacimiento, nueva naturaleza. Es ahí, en la obra redentora. Es ahí donde nosotros somos trasladados, dice el apóstol Pablo, del reino de las tinieblas ahora al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Estás conmigo? Tengo que poner esta base para poder entender entonces la justificación. Segunda de Corintios 5:15, mira lo que dice. Segunda de Corintios 5:15 es un versículo muy conocido, muy popular, y tú necesitas aprender este versículo. Segunda de Corintios 5:15 dice, no, Corintios, ese versículo no es para otra ocasión. Y por todos murió. ¿Por cuántos? Por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Tenemos ahora una nueva naturaleza. No una diferente naturaleza, no, una nueva naturaleza. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas. ¿En dónde? En la obra redentora. Ahí es donde nosotros recibimos una nueva vida. ¿Cuántos ya tienen esa vida? Di conmigo, yo tengo la nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasan, ahora todas son hechas nuevas. Es ahí, ahí recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza. Ahí en la cruz nos reconcilia con el Padre. Ahí en la cruz, ¿tú entiendes eso? En la cruz nos reconcilió con Dios nuestro Padre. Qué glorioso es eso, hermanos. Tú y yo no teníamos acceso. Tú y yo, hermanos, estábamos separados, vivíamos en nuestros propios pensamientos. De hecho, la Biblia dice: no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. ¿Sí lo has leído en Romanos? O sea, el hombre no está interesado en Dios, pero Dios sí está interesado en el hombre. No hay quien busque a Dios ni haga lo bueno, dice, no hay ni uno. Por eso es la obra de Cristo. Por eso fue Jesús. Él vino a morir por nosotros, para darnos el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, pero ojo acá, para darnos una nueva naturaleza. Entonces ahí se cae el argumento. Escucha, ahí se tiene que caer el argumento donde decimos: es que yo no he cambiado. Entonces tú no has reconocido a Cristo si no has cambiado. Aleluya. Si tú eres de los que dices que no he cambiado, no ha pasado nada en mí, o sea, sigo siendo el mismo, no he cambiado nada en mi vida, entonces no hubo un arrepentimiento genuino. Porque la obra redentora de Jesús cambia al ser humano. Escucha, nos da una nueva naturaleza, donde ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros.
Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Di conmigo, ya no vivo yo. Claro que de repente se pone media loca nuestra carne, ¿verdad que sí? De repente esta carne como que no se quiere sujetar, pero no, esta noche vamos a declarar, levanta tu mano y di, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué naturaleza? Cuando hablamos de una nueva naturaleza, ¿de qué naturaleza hablamos? A ver, ¿de la de Víctor renovado? No, de la de Cristo en nosotros. No recuerdo si ayer o el día de hoy lo comenté en el devocional. Una vez yo escuché a un predicador y estaba predicando muy bien, en serio. Y empezó a hablar acerca de la nueva naturaleza y dice, tú tienes que sacar tu mejor versión. Tienes que sacar tu mejor versión. Ahí cuando dijo eso, la verdad sí hubo un conflicto en mi mente. Dije, caray, a ver. O sea que Dios me salva, me restaura para que yo saque una nueva versión de mí mismo. ¿Qué no se supone que esa versión está corrompida? ¿Qué no se supone que es la que no debo de vivir? Entonces yo no tengo que sacar una nueva versión de mí mismo. Yo tengo que sacar a Cristo en mí. No se tiene que reflejar el Víctor renovado, el José renovado, Marta renovado. No, es Cristo, la imagen de Cristo en nosotros. ¿Estás conmigo? Esa es la nueva naturaleza que tenemos, la de Jesús. Es Cristo en nosotros. Claro, recuerda, al principio te dije que es un proceso, pero comienza con la redención. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque vamos nosotros siendo perfeccionados en el Señor. ¿Sabes? Yo ya no soy el mismo de hace más de 20 años que el Señor me alcanzó. Ya no soy el mismo. Nunca más volví a ser el mismo. Han cambiado, he ido en progresión, porque así es. Dice que los justos serán como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día no amanece el sol de golpe. Va saliendo el sol y va despejando todo. ¿Estás conmigo? Así es nuestra vida. Vamos caminando en Cristo, en la nueva naturaleza, y vamos aprendiendo y vamos dando nuestros primeros pasos en la fe. Vamos aprendiendo ciertos versículos, vamos creciendo, vamos madurando y vamos alcanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por eso es importante entender doctrina, aprender doctrina. Yo no tengo que parecerme a ningún predicador. Yo no tengo que parecerme a ninguna otra persona. Mi ideal es llegar a ser como Cristo. ¿Estás conmigo? Y cuando tú tienes esa idea en mente, pues ya diste el paso más importante. Cuando tú tienes idea en mente, que cada día que nosotros tenemos la oportunidad de vivir es para alcanzar la estatura de Jesús, ser como Jesús. Ya mi vieja naturaleza, el apóstol Pablo dice, despójate del viejo hombre. Eso es lo que da como recomendación a los efesios. Despójate, quítate el viejo hombre que está, mira cómo dice el apóstol Pablo, que está viciado, está corrompido, está contaminado de acuerdo a los deseos engañosos de la carne. Por eso es importante que aprendamos a caminar en el Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Entonces nos reconcilió con el Padre y nos dio una nueva naturaleza. Yo quiero que digas una vez más, yo tengo una nueva naturaleza en Cristo. Por eso cuando nosotros predicamos, yo no vengo a hablar de mí, porque yo no tengo nada bueno que dar de mí. Yo hablo de Cristo, porque es Cristo en mí la esperanza de gloria. ¿Estás conmigo? El evangelio no está centrado, la palabra, cuando hablamos del evangelio hablamos de esto. Esta palabra o este libro no está centrado en el hombre. Este libro está centrado en Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis habla de Cristo. Entonces cuando venimos a la iglesia, ¿de quién tenemos que aprender? De Cristo. Y es por eso que muchos cristianos dicen, ¿no me podrá hablar de otro tema? Pues es que no hay tema más importante sino Cristo.
Claro, tomamos el tiempo para hablar otros temas y aprender para asuntos prácticos del día a día. Pero hermanos, aún los asuntos prácticos de la vida tienen que ver con Cristo. Tienen que ver con Cristo. Entonces es ahí donde muchos dicen, no, es que yo quería escuchar otra cosa, no hay un mensaje que me motivara. Claro, hay mensajes que nos van a motivar, nos van a alentar, pero siempre nos van a direccionar a una persona, a Cristo. ¿Estás conmigo? Entonces, nueva criatura es, tú tienes que pasar por la cruz. Tú no puedes decir que eres cristiano si no has pasado por la cruz, si no te has arrepentido. Tú no puedes decir que conoces a Dios desde el punto que es la cruz. Nadie puede pretender caminar en Cristo sin primeramente arrepentirse y reconocer que solamente el sacrificio de Jesús nos puede ayudar a acercarnos al Padre. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos ya pasaron por la cruz? A ver, levante la mano, si no ahorita lo llevo a Cristo. Deme el privilegio de llevarlo a Cristo. Es como todo. Tú en tu casa hay lugares específicos. Tú no llegas directamente, entras y estás en tu recámara, ¿verdad que no? Pasas por tu sala y hay diferentes. Así es. Queremos llegar, hermanos, a ese lugar donde está el Padre. Bueno, tenemos que entrar por la puerta. Y la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿No lo dice así en Juan capítulo 10? Yo soy la puerta. El hombre pretende fabricar sus propias puertas. Fíjate lo que te estoy diciendo, El hombre pretende fabricar sus propias puertas, pero solamente hay una, donde dice la Escritura que entraremos y saldremos. ¿Y qué más dice? Y hallaremos pastos, descanso, la paz. ¿Quién es esa puerta? Jesús. Y ahí se encuentra en la cruz. Así es. El siguiente paso es la justificación. La cruz me da una nueva vida. La cruz. Pero ¿qué me da la justificación? Anota, por favor. Anota, la cruz me da una nueva vida, una nueva naturaleza. La cruz me da una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Qué me da la justificación? Anota, una nueva posición delante de Dios. Una nueva posición delante de Dios. La cruz me da perdón. Digan amén. La cruz me da perdón. La cruz me reconcilia. La cruz me da una nueva naturaleza. Pero la justificación me da una nueva posición delante de Dios. Es ahí donde yo te mencionaba que muchos se quedan en la cruz del Calvario y no aprenden acerca de la justificación. Entonces se quedan con su nueva naturaleza, pero no han entendido que no solamente es una nueva naturaleza, sino que ahora tenemos una nueva postura delante de Dios. Tenemos una nueva posición delante. ¿Sabes que eso es común en el hombre? El hombre busca posiciones. Hablando terrenalmente, el hombre busca tener mejor posición de todo. Pero ¿sabes? Lo mejor es tener una posición correcta delante de Dios. Puedo tener el mejor trabajo, puedo tener, no sé, la posición delante de la sociedad y en lo que tú quieras. Pero aún así, sin Cristo yo estoy separado de Dios. Pero en cambio, cuando entiendo la justificación, entiendo que soy una nueva criatura, pero que también ya estoy en otra posición. Con Cristo estoy sentado ahora en los lugares celestes. ¿No dice así la Biblia en Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1, con Cristo ahora estoy sentado. Una nueva posición. Imagínate, una nueva posición. Y eso, hermanos, te reviste de la autoridad, del poder. No eres el mismo, entiendes que ya no es lo mismo. ¿Por qué muchos, hermanos, se desaniman? ¿Por qué muchos lamentablemente le dan la espalda al evangelio? Porque no han entendido su posición.
Platicaba yo con el pastor Iván hace algún tiempo y yo le decía que yo tengo conociendo al Señor, que será más de 20 años, unos 20 y tantos años, no recuerdo. Soy tan feliz en el Señor que no recuerdo cuánto tiempo. Pero yo le decía que, así se los digo en serio, he pasado de todo, hermanos. Pruebas de lo que no te imaginas, pruebas difíciles. He llorado, he perdido, pero nunca he tenido en mi mente volver atrás. Nunca. Nunca. ¿Me ha dolido? Claro que me ha dolido en los momentos difíciles. ¿A quién no le va a doler? Perder a alguien, que te humillen, que te corran, que esto, o sea, todo lo que vivimos en el mundo tendrá esa aflicción. Pero sabes, nunca ha cruzado por mi mente y en mi corazón, y lo digo para la gloria y la honra del Señor, el volverme al mundo. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo entiendo o me enseñaron correctamente cuál era mi posición delante de Dios. Y Él me ha dado el privilegio. Te ha dado a ti el privilegio. Cuando entendemos, decimos, ¿cómo me voy a volver atrás? O sea, ¿cómo voy a hacer lo que hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo dejó su posición ¿de qué? De hijo. ¿Y ahora tú qué eres? ¿Jornalero? No, ahora eres hijo. ¿No lo dice así la Biblia, Juan capítulo 1, el versículo 2 en adelante? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les da la potestad de ser llamados, de ser hechos. Esa es una posición delante del Padre, ¿no? Entonces tenemos la posición. Entonces yo soy hijo, ¿por qué me tengo que ir de casa? Yo no tengo por qué irme de casa. Si yo soy hijo, tengo a mi padre me ama. O sea, yo tengo mi posición. Yo no tengo que hacer lo del hijo pródigo, de andar comiendo algarrobas, andar buscando en el mundo, cuando en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen alimento. ¿Estás conmigo? O sea, mira cómo piensa un hijo. Porque la justificación te posiciona. Cuando entendemos la justificación, no solamente entendemos que ya se nos perdonó, ya nos dio una nueva naturaleza. No, entiendo también dónde estoy parado. Ahora soy hijo. Ahora soy también un miembro de la familia de Dios. Ahora también soy un ciudadano en el reino de los cielos. ¿Qué es eso? Posición. Entonces, ¿le voy a dar lugar a mi mente para separarme y para vivir lo que no soy? No, porque yo entiendo mi posición. Soy un hijo. Y si hijo, dice la Biblia, heredero y coheredero en Cristo Jesús. Por eso, el saber nuestra posición, que Cristo nos salva con su muerte, ¿sí? Con su resurrección nos da la vida, pero la justificación nos posicionó, nos dio el privilegio de sentarnos a la mesa. Fíjate qué privilegio tenemos tú y yo, de sentarnos a la mesa, de que Él ahora sea nuestro Padre. Wow. La justificación nos da una posición delante de Dios. Ahora anota por favor, ¿qué es la justificación? Anota por favor, vamos a definir. Justificación es el acto por el cual legalmente se nos declara libres delante de Dios. Es el acto legal por el cual se nos declara, vamos a decirlo fuerte, se nos declara libres delante de Dios. ¿Libres de qué? Pues libres de todo lo que traíamos arrastrando, el pecado, la maldición, la rebeldía, lo que nos separaba de Dios. La justificación habla de que ahora delante de Dios somos libres de toda culpa. El pecado, hermanos, nos separaba y nos culpaba. El pecado, hermanos, en el ser humano lo descalifica. Pero la justificación es ese acto legal. Escucha, ese acto legal que lo posiciona delante de Dios como libre. Tú y yo teníamos una cuenta pendiente con Dios.
¿Sí sabes que la Biblia dice así? La paga del pecado, la paga del pecado, la paga del pecado es muerte. O sea, la paga. Pecamos, morimos. Así lo dice la Biblia. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál fue esa dádiva? La justificación por medio de Jesucristo. Teníamos tú y una deuda. La Biblia dice en el Antiguo Testamento: el alma que pecare, esa morirá. O sea, tú pecas, tú pagas. Es como hoy en día, tú chocas, el que pega, ¿verdad que sí? Si tú cometes una infracción, tienes que pagar, ¿no? Y legalmente, o sea, puedes llegar hasta el tribunal o hasta los juzgados y te dan un juicio y ahí te compraban y todo eso. O sea, tú tienes que pagar, porque cada vez que se infringe la ley, pues se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque hablamos de que hay una justicia. Di conmigo, hay una justicia. Esto que es interesante todo esto. ¿A cuánto les está gustando? O sea, hay una justicia, la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es justo. Justicia, anota por favor. ¿Qué significa justicia? Justicia es dar el pago que cada uno merece. Eso es justicia. La justicia da el pago de lo que cada uno merece. Y el pago del pecado era la muerte. Es lo justo, ¿no? Pero Cristo murió por nosotros. A lo que le llaman la doctrina del sustituto. Él fue el sustituto. Tú y yo teníamos que pagar el precio. ¿Sabes que tú y yo deberíamos de haber estado en la cruz y no el Señor? Pero Él se puso en nuestro lugar. Anota por favor, la justificación es un acto legal que se produce por medio de la obra de Jesús. El acto de la justificación es un acto legal que se produce por medio de la obra de Jesús, solamente por la obra de Jesús. Pastor, pero si yo me voy a otra religión, no, tiene que ser por medio. Y esto nos abre los ojos, hermanos. Esto nos abre los ojos a una verdad bíblica. El hombre dice: no me gustó esa iglesia, déjame, me voy allá, me voy a otra religión. Ahora me voy con los otros, con el güerito y el moreno. Déjame, me voy para allá. Ahora me voy a ir con aquellos que se ponen en las esquinas con la revista. Ahora me voy a ir para allá. No, hermanos. No, ahora déjame irme con aquellos que celebran el 12. Discúlpame, pero es una verdad. No. Es solamente a través de la obra de Jesús. Y esto es una verdad, hermanos. Yo sé que esto a veces ofende a muchas personas. ¿Por qué te metes con mi religión? No me estoy metiendo con tu religión. Te estoy diciendo una verdad bíblica. Te estoy diciendo una verdad. Así lo dice la Biblia. Así lo dice este libro. Es por la obra de Jesús. Nuestra posición sin Cristo es muerte y condenación. ¿Por qué? Por haber violado la ley de Dios. Sí. Pero a través de la justificación, por medio de los méritos de Jesús, somos presentados ahora sin culpa. Eso es justificación. Somos presentados. ¿Cuál era la culpa? Nuestro pecado. Teníamos una cuenta pendiente y por eso nos escondemos. El hombre se esconde de Dios. Pero ¿sabes? No son mis méritos, son los méritos de Jesús. Por eso nosotros aquí, ¿a quién cantamos? ¿A quién exaltamos? A Jesús, porque fue su obra en nosotros. Fue la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús, anota por favor, Jesús fue el sustituto.
Mira Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Mira lo que dice la Escritura. ¿Estás acá conmigo? Estamos hablando de la justificación. Mas Él, ¿quién es Él? Jesús. 500 años antes del nacimiento de Jesús, ya estaban hablando los profetas. 500 años antes. Mas Él, Jesús, fue herido. A ver, lee conmigo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue, y por sus llagas fuimos nosotros el sustituto. El castigo de mi paz. Yo tenía que pagar para tener paz, pero yo no pagué nada. Lo pagó Jesús. Tú y yo no hicimos nada, lo hizo Jesús. Él nos presenta ahora delante del Padre sin culpa. Ahora entiendes, muchos creyentes viven su vida siempre culpándose de su vida pasada. Es que yo hice esto, es que yo fui bien malo. Y es que yo, cuando me dicen yo fui bien malo, yo siempre pienso, ¿al lado de quién, hombre? Ya, o sea, ¿al lado de quién te estás comparando para ser? Todo hombre, hermano, es malo, está separado, está corrompido sin Cristo. ¿Estás conmigo? Pero ahora en Cristo yo ya no cargo con la culpa. Una vez, en lo que es principalmente en YouTube, se presta mucho. Y en uno de mis videos, pues publicaron algo, ¿no? Y una persona puso: yo conozco a ese hombre. O sea que a mí se lo conocí cuando era joven. Dice, él hacía, y puso un comentario así, puso todo mi pasado, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Eso a mí no me importó. Eso a mí no me importó, porque ahora yo soy presentado delante del Padre sin culpa. Lo que hice en el pasado, ¿qué crees? Jesús ya pagó por ello. El diablo es experto en recordarte siempre tu pasado. Y por eso muchos cristianos no se levantan y no pueden avanzar. No, es que yo fui bien malo. Y es que no, pastor, yo no puedo porque tengo un pasado, tengo algo que voy arrastrando. Pero lo arrastras porque quieres. Porque Jesús, dice la Biblia, que ya lo llevó en la cruz del Calvario. Mi deuda, mi castigo para yo tener paz fue sobre Él. Entonces, ¿por qué tengo que cargar con algo que ya no me corresponde? ¿Estás acá? ¿Ves cómo se abren los ojos y dices, o sea que es cierto? Por eso leímos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Qué es lo que nos condena? ¿El pecado? ¿Qué es lo que te apunta? ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Qué utiliza el diablo para avergonzarte? A ver, ¿qué utiliza? ¿El pecado? ¿Tu pasado? ¿Tus errores? ¿Cierto o no? Ay, pastor, pero yo tengo muchos. ¿Quién no? ¿Quién no? A ver, ¿quién no dice? Todos, hermanos, tenemos un pasado que nos avergüenza. Pero cuando llegamos a Cristo y entendemos que Él pagó por mí, ese pasado ya quedó perdonado. La Biblia dice en uno de los profetas menores, creo que es en Miqueas, dice que Él sepulta nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Él sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar y no trae memoria de ellos. ¿Y por qué tú sí los traes a memoria? Entonces tú eres mayor que Dios. ¿Ves cómo a veces, por no conocer la palabra, a veces tomamos acciones y pensamientos y cosas que ni bíblicas son? O sea, si Dios me perdonó, ahí lo dice, ahí está, todo el fundamento. Él me presenta ahora sin culpa delante de Dios, que es la justificación. Él pagó por mí, Él fue el sustituto, Él murió por mí, sepultó mis pecados y dice que ya no los vuelve a traer a memoria. ¿Quién soy yo para escarbar, sacarlos y otra vez sacarlos a la luz? ¿Acaso soy mayor que Dios?
O peor aún, llega alguien a la iglesia que tú conoces su pasado y sabes que fue tremendo, y de repente lo ves aquí, lo ves adorando, lo ves sirviendo y dices, si supiera qué clase de hombre o de mujer, el pastor supiera quién, hombre, era tremendo. ¿Y tú quién eres para ser? Si esa persona ya pasó por la cruz, si esa persona ya fue perdonada por el Señor, ya fue justificada y es presentada sin culpa delante de Dios, ¿quién soy yo para decir quién es esa persona? Aleluya. Dile al que está a tu lado, amén, hermano. Y somos los peores verdugos y siempre nos estamos castigando, cuando el Señor ya nos perdonó. Como el hijo pródigo que regresa y dice que le puso vestimenta nueva, le puso calzado y le puso su anillo, y dijo, mi hijo estaba muerto, pero ¿no lo dice así? Vente, hijo. ¿O a poco le dijo, bueno, pues vamos a ver cómo reacciono porque fuiste tremendo? No. La justificación habla de que tu pasado quedó sepultado por la obra de Jesús. Y si alguien te recuerda tu pasado, tú tienes que aprender a caminar por lo que la Biblia dice. No permitas que el diablo saque tu pasado y te avergüence. Cuando el diablo quiera hacer eso, tú declárale lo que ya está escrito en este libro. Nadie, hermanos, pero somos expertos nosotros. Entonces, nuestra posición sin Cristo es muerte y condenación, porque violamos la ley de Dios. Pero sabes, Jesús nos dio una nueva posición ahora delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21, anótala por favor. ¿Cuántos están aprendiendo? Por eso, ahora cuando tú te acerques a Dios y comiences a adorarle, muchas veces el enemigo utiliza nuestro pasado para detener nuestro fluir. Pero ahora entendemos, hermanos, que nosotros venimos no por nuestros méritos, no por mis obras. Mira lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tenía pecado, Jesús merecía morir en la cruz, no, pero él lo hizo. ¿Sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Y han pasado más de 2000 años y al ser humano le cuesta trabajo entender eso, que hay un amor totalmente diferente. No es como el amor que te puede dar un hombre o que te puede dar una mujer. Escucha, no es como lo que el hombre busca para llenar ese vacío interno. El hombre busca de todo. El hombre que cree y decimos, cuando estamos en Cristo, pensamos que un hombre, una mujer puede llenar el corazón. Y ya cuando te casas te das cuenta que no, sigues igual. Y luego decimos, cuando vengan los hijos, y vienen los hijos, y decimos, no, es que cuando tengo un buen trabajo, y tenemos el buen trabajo, ¿sabes por qué? Porque nada de eso puede llenar el corazón del hombre, solamente Dios. Entonces dejemos de buscar en otras partes y busquemos en Dios lo que necesitamos. ¿Estás conmigo? El perfecto amor de Dios. No lo entendemos porque nuestra mente tiene que ser renovada. Y más cuando hemos sido traicionados por las personas que dicen que nos aman. Y más cuando fuimos abandonados quizá por padre, por madre, no sé, por las personas que se supone que deberían de amarnos y protegernos. Pero ¿sabes? Fue tan grande el amor de nuestro Señor Jesucristo, tan grande por ti y por mí, que estuvo dispuesto a sufrir en la cruz para presentarnos sin culpa delante del Padre. Dale un aplauso al Señor. Dale fuertes palmas a Él si estás agradecido.
Romanos 3:24, mira lo que dice. Vamos a ir aterrizando poco a poco esto. Romanos 3:24. A los que están conectados a través de las redes sociales, compartan el video, déjenos un comentario acerca de este tema. Mira lo que dice Romanos 3:24. ¿Siendo qué? Justificados. ¿De qué estamos hablando? De la justificación. El ser presentados sin culpa delante del Padre. El tener una nueva posición delante de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? ¿Cómo es la justificación? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis. ¿Qué tengo que hacer? Le preguntaron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. El hombre siempre está interesado en qué tengo que hacer para ser salvo. Creer en Jesús. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre busca, ¿cuánto tengo que pagar? No tienes que pagar nada para ser salvo. Solamente reconocer a Jesús como tu Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que se levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿No lo dice así la Biblia? Es gratis la salvación. Y aún así, hermanos, el hombre lo rechaza. Y aún así, a veces el cristiano, hermanos, tienen poco. Sí, qué triste, pero es la realidad. Muchos tienen en poco, pues como fue gratis, pero también como tú no lo pagaste. Por eso a veces decimos y nos salimos de la posición que ahora Cristo nos ha dado. Y decimos, fin. No, hermanos. Le costó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Será porque tú y yo pues no lo hemos, no pagamos nuestra culpa? Pero Jesús sufrió el azote, lo que ya dice la Escritura, ¿verdad? ¿Y tú has visto la pasión de Cristo? Bueno, eso se queda corto a lo que Él vivió. Porque Él sufrió y lo hizo por amor a ti. No tengo que hacer nada. No, o sea, pagar por salvación no es gratuitamente. Fuimos justificados gratuitamente, pero sí tenemos que hacer algo. Amarle a Él, servirle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amar su palabra, amarnos los unos a los otros. ¿Estás conmigo? Y Jesús dijo, y mis mandamientos no son gravosos. Pero a veces nosotros decimos, no, hombre, es que es bien difícil. No, sus mandamientos no son gravosos. Cuando se ama, hermanos, uno está dispuesto. Cuando yo me casé, yo estaba yo y mi esposa, y nos dijo el pastor, me dijo, Víctor, ¿estás dispuesto a renunciar a todas las demás mujeres? Así me dijo. ¿Estás dispuesto a renunciar a todas las demás mujeres? Y yo dije, ¿y cómo Salma Hayek me está hostigando? ¿Estás dispuesto a renunciar y amar y honrar? Y yo miraba a mi esposita y yo dije, sí, estoy dispuesto. Cuando se ama, bloqueo el teléfono de J-Lo, no hay bronca. ¿O no? Cuando se ama, hermano, cuando se ama de verdad. Porque ahorita ya eso, hermanos, el concepto de amor ya ha cambiado. Cuando se ama como Cristo nos amó en la cruz, ahí se reflejó su amor. Cuando se ama, hermanos, uno está dispuesto también a amarle, a seguirle, a honrarle, a permanecer firme, a perdonar agravios, a perdonar ofensas, a reconciliarse. Es más, uno está dispuesto hasta amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen, porque sabemos que fue un acto de amor. ¿Estás acá conmigo? Yo creo que va a cambiar muchas cosas en nuestro corazón. Colosenses capítulo 2 versículo 14. Colosenses capítulo 2 versículo 14, mira lo que dice.
en la cruz del Calvario, Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta, había un papel, por decirlo así, que estaba en contra tuya. El diablo la utilizaba para condenarnos, para acusarnos. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Eso es glorioso. Jesús, nuestra deuda, lo que debíamos de pagar tú y yo, fue puesto en la cruz. Y ahora por eso nos presenta sin culpa delante del Padre. Solamente el diablo acusa, hermanos. El diablo acusa. Sí. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, ¿quién los acusará si Dios es el que justifica? ¿Quién te acusará? Y podrá venir alguien, podrá venir el mismo diablo, y podrá venir quien quieras, y podrá decirte, pero tú eres así, bueno, tú me ves así, esa es tu forma de ver y percibir las cosas. Pero bíblicamente la Biblia dice que todo lo que estaba en contra mía fue puesto en la cruz del Calvario. Yo ya fui perdonado, fui justificado. Le estoy echando ganas por amar al Señor, servirle al Señor, para que el Señor me transforme. Claro que sí. Me esfuerzo día a día, me levanto día a día, hermanos. Esa es mi idea. Yo siempre me levanto día y digo, hoy, Señor, gracias por darme la oportunidad de ser transformado de acuerdo a tu imagen. Y quiero ser transformado. No quiero quedarme igual, quiero parecerme más a ti. Quiero ser como Jesús. Ya que otro venga y me, pero usted es medio así. Bueno, pues ¿qué quieres que haga? No voy a cambiar tu forma de pensar, pues al menos voy a permitir que Dios sí me cambie a mí. ¿Estás conmigo? Y seguimos adelante. Mira, sin la justificación, anota por favor, sin la justificación es imposible, ponlas con letras mayúsculas, es imposible que el hombre tenga paz con Dios. Es imposible, hermanos. Hoy en día es tan popular decir Dios te bendiga, ¿cierto o no? Se ha popularizado tanto, hermanos, el lenguaje cristiano. Hoy en día cualquier persona dice es que Dios, y tiene una vida desordenada. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Y no solamente personas que salen en la televisión, pero cualquier persona. Yo he conocido gente que no ha pasado por la cruz, que no tienen una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, pero ellos dicen, no, pero es que Dios me escucha, es que Dios me habla. Caray, no, porque primero tienes que pasar por la cruz, primero te tienes que reconciliar con Él por medio de Jesucristo. Ahorita hoy en día está, y discúlpame, pero ahorita en día es tan fácil que la gente diga, no, pues Dios me habla. ¿Es bíblico eso? Te habla cuando estás en Cristo. Porque sin Cristo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pero a veces caemos en la equivocación. A la gente se le tiene que decir la realidad. Tú estás separado de Dios. ¿Quieres que te escuche? Tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas el perdón de tus pecados por medio de Jesucristo. Y una vez que tú reconoces que eres pecador, una vez que tú reconoces a Jesús como tu Señor, ahora sí, Él te presenta justo delante del Padre. Ahora sí, te da una nueva posición. Ahora sí, eres su hijo. Ahora sí, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús os será hecho. Yo sé que esto choca en la mente de muchos, pero es imposible que el hombre, hermanos, sin la justificación tenga paz con Dios. Es imposible. No rebajemos el evangelio, hermanos. No hay que diluirlo, hermanos. El hombre sin Cristo está separado de Dios, y esa es la verdad bíblica. ¿Que le ama? Claro que sí.
Que Dios ama al hombre, sí, porque de tal manera Dios amó el mundo. Claro que sí. Y Dios prolonga su misericordia, sí, extiende su misericordia. Pero ¿sabes para qué? Para que le conozcan a Él. Y esta es la vida eterna. Juan capítulo, no recuerdo qué capítulo es, ¿sí? 17, gracias. Es mi concordancia bíblica el hermano. Y esta es la vida eterna, el versículo 3 creo que es. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso cuando presentemos el evangelio, cuando tú le hables a alguien de la palabra, siempre procura llevarlo a Cristo. Siempre procura decirle: ¿no quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y llévalo en una oración de fe, para que entonces él sí pueda tener el acceso al Padre. ¿Estás conmigo? Por último, ¿cuáles son las bases de la justificación? Por último, ¿cuáles son las bases? Te voy a poner bases donde asienta la justificación. Número 1, anótalo. Número 1, la primera base es que el hombre no es justificado por sus obras. El hombre no es justificado por sus obras. Y anota la cita, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Quiero que lo pongan, Efesios 2, 8 al 9. El hombre no es justificado por sus obras. Yo quiero que lo leas, por favor. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No son nuestras obras las que nos justifican, hermanos. A veces el hombre busca hacer obras. Claro que la fe sin obras es fe muerta, pero eso es otro tema. Pero para ser salvos y justificados, no, hermanos, no son mis obras. ¿Sí sabes cómo mira Dios nuestras obras fuera de Cristo? El hombre sin Cristo cree que las obras, ¿verdad?, le van a dar la entrada al cielo, al reino de Dios. No, hermanos. Si fueran por obras, no, pues. Entonces, si fueran por obras, en vano fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice Isaías 64, el versículo 6. Isaías 64. Mira cómo Dios mira las obras del hombre sin Cristo. Si bien todos nosotros, está tremendo este versículo, está fuerte. Si bien dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o nuestras obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira cómo mira las obras del hombre Dios cuando está separado, como trapos de inmundicia. No son nada, no tienen valor, hermano. No podemos ser salvos por nuestras obras, no podemos ser justificados por nuestras obras. Somos justificados por la obra de Jesucristo. Así, por la obra de Jesús. Segunda base, pon segundo. La primera, el hombre no es justificado por sus obras. Segundo, se basa en la obra de Cristo. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Entonces, la segunda base es que la justificación es a través de la obra de Jesús, que derramó su sangre. Eso es. Hay otra cita, solamente anótala por favor para ir terminando. Hebreos 11, bueno, vamos a leerla, sí, porque es interesante. Hebreos 9, pero el versículo 11 y 12. El versículo 11 y 12, mira lo que dice. Y el Señor le dijo, no, eso es Hechos. Hebreos 9, 11. Dice, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué? Porque nuestra justificación se basa en la obra de Cristo. Por eso a la gente la tenemos que llevar a Cristo. Número 3, la tercera base de la justificación, anota, se hace bajo la condición de fe en Cristo. Se hace bajo la condición de fe en Cristo. Romanos 1:17, anota Romanos 1:17 y Gálatas 2:16. Romanos 1:17, mira lo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la fe. Gálatas 2:16, mira lo que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, dilo fuerte, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, solamente a través de la fe en Jesús. El último punto, la última base de la justificación, anótala. El resultado de la justificación. ¿Cuál es el resultado de la justificación, de ser justificados ahora por Cristo? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado de esta justificación? Ya no hay condenación. El diablo ya no te puede condenar ni acusar por tu vida pasada, porque ahora estamos en Cristo. Ese es el resultado de la justificación. Ya no hay condenación. Efesios capítulo 1 del 5 al 7. Efesios capítulo 1 del 5 al 7 y así terminamos. Mira lo que dice la Biblia: que Dios en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Ahora somos sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿Fuimos aceptados por quién? ¿Por nosotros mismos? No, por medio de la obra de Jesús. Versículo 8: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves cuál es el resultado? Una nueva posición. Ya no estamos separados. Ahora fuimos aceptos en el amado. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Somos ciudadanos en el reino de los cielos. Ahora somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Que el diablo viene y te acusa y te dice: tú eres el mismo. Recuerda, él es el padre de la mentira. La Biblia dice que él es el acusador de nuestras almas. El diablo podrá decir lo que quiera, él es nuestro enemigo, nuestro adversario. Pero sabes, tú y yo ahora en Cristo, los que hemos abrazado la cruz, los que hemos reconocido que solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Ahora en Cristo, hermanos, nadie nos puede mover. Ya no hay condenación. Y si hay gente que todavía te apunta con el dedo, te dice: no, tú no has cambiado nada, tú eres el mismo, tú eres puro cuento, tú nada más andas ahí de metiche con los hermanos.
lo que te digan, hermano. Mira, aquí dice la Biblia que ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. He sido bendecido con toda bendición espiritual. A eso se le llama tener una posición delante de Dios. Y solamente se obtiene a través de la justificación. Ponte de pie, por favor.